Buenos días, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu participación y pues ya te doy la palabra. Alexandra es la coordinadora pro bono de la firma Baker McKenzie. Entonces, muchas gracias y continúa, por favor. Gracias, Maureen, con mucho gusto. Buenos días a todos. Pues como ya les comentaba, la idea es que en esta sesión que tenemos hoy revisemos el tema de la regulación migratoria, el tema de las visas. Entonces les voy a proyectar una presentación que preparé. Denme un segundo, por favor. No sé si ya ven mi pantalla. Ya. Sí, perfecto. Entonces, la idea, ¿ven la presentación completa? Y ahí la estamos viendo por completo. Ah, no, sale como next slide. Sí. Ok, dame un segundo y ya se las Como pongo. mitad y mitad. Sí. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Aunque Listo. bueno, sale como un poco cuadrada. No sé si, como si estuviera como ampliada. Bueno, se las voy a presentar así y yo la voy pasando. Listo. Listo. Bueno, entonces la idea es que hoy conversemos un poco sobre los asuntos migratorios y la regulación migratoria que está vigente en Colombia en estos momentos. Y evidentemente el punto de partida de esta charla y por lo que vamos a revisar los temas de visas es lo que nos trajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Entonces, como ya saben y como ya vimos en la última sesión, con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, se creó un mecanismo para regularizar la situación migratoria de los venezolanos, conocido como el permiso por protección temporal. Entonces, este permiso por protección temporal es en sí mismo un documento de identificación, no es una visa, es un documento, un permiso especialísimo creado para los migrantes venezolanos, pero ese estatuto estableció una situación muy particular con respecto a cómo hacer el tránsito de esta situación especial al régimen ordinario migratorio. Entonces el estatuto estableció que este permiso le va a permitir al migrante venezolano acreditar su presencia en Colombia para los efectos de acumular el tiempo necesario para aplicar a una visa de residente. Y ya cuando hablamos de visa de residente ya estamos entrando al régimen ordinario migratorio regulado por la resolución 6045 del 2017 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, entendiendo este tránsito que nos da el estatuto al régimen ordinario, pues se hace necesario que entremos a revisar y a conversar esta mañana un poco cómo está compuesto este régimen ordinario migratorio, cuáles son los tipos de visa que existen y cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para poder obtener una de estas visas. La verdad es que Colombia, como cualquiera de los países pues del mundo, tiene una regulación migratoria y en general establece unos tipos de visa para que las personas puedan establecerse en nuestro país. La verdad es que desde el año 2004 hemos tenido grandes avances en la regulación migratoria, hemos tenido varias reformas, siendo la última la del año 2017, y es la que está vigente, con la resolución 6045 del año 2017. Un poco para ponerlos en contexto, cuando entró en vigencia esta resolución, hubo grandes cambios. Y digamos que antes del año 2017 existían 16 tipos de visa, había una cantidad de requisitos y formalidades que fueron simplificadas con esta resolución 6045. Entonces digamos que a partir del año 2017 realmente en nuestro país existen tres tipos o tres categorías de visa. Visa de visitante, visa de migrante y visa de residente. Dentro de cada una de estas clasificaciones de visa existen subcategorías y esas subcategorías son los diferentes presupuestos fácticos bajo los cuales se puede obtener cada una de estas visas. Entonces, por ejemplo,
En la visa de migrante hay unas aproximadamente 15, 16 subcategorías, que son las 15 o 16 situaciones bajo las cuales una persona puede optar por esta categoría de visa. Y esas subcategorías incluyen, por ejemplo, el hecho de tener un trabajo, entonces visa migrante trabajador, visa Mercosur, visa migrante por ser cónyuge de nacional colombiano y disculpen, ¿me escuchan? Acabo de recibir un mensaje que No, sí, sí, sí te estamos escuchando. Vamos a escribirle a Isabel por interno porque creo que es con ella. ¿Listo? Ah, vale, vale, listo. Entonces, existen varias subcategorías y es importante entender en qué situación estamos para poder entender qué tipo de visa estamos necesitando tramitar. Otro de los principales cambios que trajo esta última reforma migratoria es que amplió las facultades discrecionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no solamente estamos en los supuestos que traiga la ley para tramitar una visa. Esta resolución le dio la facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de sus oficiales de visa, que si hay alguna situación no prevista en la ley, ellos tienen la potestad de revisar y determinar bajo qué categoría de visa lo enmarca. También trajo una cosa muy buena que no teníamos para antes del 2017, y es que se definió ya con claridad qué tipo de visas permite trabajar y qué tipo de visas no permite trabajar. Porque en la última regulación migratoria que existía, que es del año 2013, había lugar a discusión sobre las actividades autorizadas con cada categoría de visa. Entonces, esta discusión ya quedó zanjada con, con la determinación sí, la lista que estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro de los principales cambios que trajo esta regulación del año 2017 es que redujo el término para el estudio de las solicitudes de las visas. Entonces, antes del 2017, el funcionario de visas tenía un plazo promedio de 10 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes. Ese plazo quedó establecido en 5 días hábiles, pero ahí pongo un asterisco y se los voy a explicar más adelante, porque aunque tengamos un término legal que traiga la resolución para que sean atendidas las solicitudes de visa, la verdad es que en la práctica, en estos momentos, por pandemia y por diversos factores que algunos no conocemos, los trámites de visas se están demorando entre 30 y 40 días en ser resueltos. Y desafortunadamente, como se trata de un tema de seguridad nacional, donde hay una gran facultad discrecional por parte de los funcionarios, no tenemos recursos legales para ejercer contra este exceso en el tiempo de estudio de las solicitudes. Ya para terminar con los temas que trajo esta última resolución del 2017, que pues ya no está nueva, pero para los que no la conocen, y es que se establecieron permisos transversales. Eso lo que quiere decir es que una visa, por ejemplo, de trabajo no solamente permite trabajar, sino permite también estudiar y desarrollar algún otro tipo de actividades, y se creó la necesidad de convalidar los estudios o regularizar su profesión de los extranjeros para poder optar por visas que permitan el ejercicio de profesiones liberales o independientes. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? La idea es que lo hagamos conversadito y me cuenten si tienen preguntas y me van interrumpiendo. Yo tengo una pregunta, como hay tantos tipos de visas para migrantes, lo más recomendable es que, o sea, y si se exige que estos procesos sean acompañados por un abogado. Pues mira, la verdad es que la página web de la Cancillería, que es la plataforma a través de la cual se hacen todos los trámites migratorios, tiene bastante información y digamos que no podemos decir lo contrario, es una plataforma bastante completa y el trámite en sí mismo podemos decir que es sencillo. Ahora, hemos visto en la práctica que los trámites de visa se han vuelto un poco más complejos que lo que está escrito en el papel, por los lineamientos que establecen los directores de visas
que desafortunadamente en los últimos años han cambiado bastante. Entonces hemos tenido que enfrentarnos a retos como que nos pidan documentos adicionales a lo que dice la regulación, que los tiempos de respuesta se excedan, que tengamos que buscar hacer seguimiento por otros medios. Entonces, si bien en principio la plataforma está diseñada para que los trámites los hagan directamente los extranjeros, el acompañamiento de un abogado se ha vuelto últimamente clave para poder preparar documentos legales que nos piden en adición a lo que está escrito en la regulación. Y para los que no conocen la página web de Cancillería, los invito a que ingresen porque en la sección de visas, ellos tienen como un menú interactivo donde uno introduce la nacionalidad de la persona y la actividad que vaya a realizar. Hay una lista larga de actividades que se pueden realizar y la página automáticamente te da la respuesta de qué tipo de visa, si es visitante, migrante o residente, y si es visitante o migrante bajo qué subcategoría se debe tramitar. Entonces, esto en principio lo podría hacer el extranjero directamente, pero como les digo, los temas en la práctica se han vuelto bastante más complejos, razón por la cual el acompañamiento pues, es recomendado. Perfecto, muchas gracias, Alexandra. Con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no, sigamos adelante. Hay un concepto que es importantísimo cuando vamos a entrar a revisar qué tipo de visa debemos tramitar o qué tipo de permiso debemos tramitar. Y es el tema de las nacionalidades restringidas y no restringidas. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante resolución, establece cuáles nacionalidades se consideran bajo la clasificación de restringidas y cuáles se consideran bajo la clasificación de no restringidas. La implicación de esta clasificación es que hay ciertas actividades que no requieren una visa en principio para ser desarrolladas en Colombia. Les pongo un ejemplo fácil. Una persona que venga de turismo al país y que quiera venir a conocer Colombia. Esa es una actividad que en principio no requeriría una visa, sino que llegan las personas al aeropuerto o al punto de control migratorio, muestran su pasaporte, explican la razón y la regla general es que les pongan un sello, un permiso de ingreso y permanencia y les permiten entrar con unas restricciones pues, de tiempo y de actividades al país para que vengan de turismo. Pero en razón a la reciprocidad entre los estados, hay algunos países que no tienen esa libertad de poder entrar a desarrollar ciertas actividades sin una visa. Y esas son justamente las nacionalidades restringidas. Entonces, cuando una persona tiene nacionalidad restringida, esa persona lo que significa es que no puede entrar al país salvo que tenga una visa ya autorizada por el ministerio. Y en esa medida, cuando tenemos el caso de algún extranjero que nos está pidiendo asesoría, pues lo primero que debemos entrar a revisar es qué tipo de nacionalidad tiene, porque dependiendo, como les digo, de la actividad, va a tener que tener o no una visa. Adicionalmente a esto, les comento que hay actividades como visitas de negocios, atención de procesos de reclutamiento, actividades de periodismo, turismo, que en general no requieren visa, salvo para estas personas con nacionalidades restringidas. Aquí lo que les cuento que es súper importante es busquemos la resolución. Si no la tienen, ya se las comparto en el chat el número de la resolución, porque creo que esta es la llave de entrada para determinar qué debemos hacer con los extranjeros que requieren ingresar al país. Como les decía, hay muchos tipos de visa. Yo digamos que quiero hacerles un recuento de las visas que autorizan a trabajar en Colombia, porque entendiendo no solamente para el caso de los venezolanos que estén amparados bajo el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, sino cualquier otro extranjero que pueda necesitar nuestra ayuda, normalmente lo que buscan son visas que les permitan trabajar legalmente en Colombia para poder tener una situación económica estable en nuestro país.
Entonces yo les quiero contar hoy sobre las visas que autorizan a trabajar, básicamente que miremos requisitos para luego poder entrar a revisar el proceso, que creo que es lo más importante. De las visas que autorizan a trabajar, como les decía, no solamente está la visa de trabajo, pero ciertamente la visa de trabajo suele ser la regla general. La visa de trabajo entra dentro de la categoría de visa de migrante y requiere para su trámite que exista un contrato de trabajo o de prestación de servicios con una entidad local en Colombia. Esta entidad local va a fungir como el patrocinador de esta visa y en esa medida va a asumir la responsabilidad ante el gobierno colombiano de asumir los gastos de repatriación del extranjero a su país de origen en el evento en que ocurra la cancelación o terminación de la visa. Las visas de migrante trabajador, la ley dice que puede tener vigencias de 1 a 3, pues de hasta 3 años. Realmente en la práctica Cancillería suele darlas por 1 o 2 años y tenemos la posibilidad de renovarlos mientras subsistan las causas que dan lugar a esta visa de trabajo. Pero la razón por la que no la suelen dar por 3 años es un poco para mantener actualizada la información de los extranjeros y un poco para generar este flujo en el trámite de visas. La visa de trabajo, como vamos a ver más adelante, cuando una persona tiene una titularidad continua e ininterrumpida por 5 años, da a que la persona sea elegible para una visa de residente, que ya vamos a ver en qué consiste la visa de residente. Otra de las visas que autorizan a trabajar en nuestro país es la visa Mercosur. La visa Mercosur también se enmarca dentro de la categoría de las visas de migrante. Y esta visa se le otorga a las personas que sean nacionales de alguno de los países que hagan parte del acuerdo Mercosur. Entonces estamos hablando de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Entonces, las personas que sean nacionales de estos países van a poder acceder por su nacionalidad automáticamente a esta visa de Mercosur. La visa Mercosur es una visa que les da una residencia temporal en el país y la ventaja de esta visa es que le permite a su titular desarrollar cualquier actividad que quiera realizar en nuestro país, que en contraste con la visa de trabajo, que no se los dije, pero se los comento ahora, que solo le permite a su titular trabajar para la entidad patrocinadora y en el cargo autorizado en la visa Mercosur no está atada a ninguna empresa, a ningún patrocinador, ni a ninguna posición particular dentro de esa empresa. Entonces es una visa que le da mayor libertad a su titular. Esta visa Mercosur, al igual que con la visa de trabajo, con 2 años de titularidad continua e ininterrumpida, se puede optar por una visa de residente. No sé si viendo estas 2 categorías de visa tengan alguna inquietud para podérselas contestar en este momento o si seguimos adelante. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Hola, buenos días. Gracias. Es que con el tema ahorita de nómadas digitales, pues sí, nosotros sabemos que está pendiente de expedir la visa. Sin embargo, una persona que en este momento venga a trabajar acá a través de su computador y su tablet, etcétera, y pues en principio sí es trabajar, pero si en migración llegan a preguntarle y dicen, no, pues yo vengo a conocer el país, no es muy claro si efectivamente este trabajo incluya esta, no sé, esta forma de prestación de servicios por medio de estas tecnologías o no, porque pues la definición pareciera que sí, pues el contrato de trabajo existe, pero está fuera. Entonces no tengo muy claro si incluso podrían llegar a sancionar a una compañía en este momento por tener nómadas digitales aquí en el país, por ejemplo. Vale, pues mira, el tema es un poco más complejo de lo que parece, porque no solamente tiene incidencias migratorias, sino también laborales. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, la ley laboral colombiana, que es el Código Sustantivo del Trabajo, es una norma muy vieja, de los años 50, y ha tenido sus reformas, pero esa ley, digamos que no está acorde con las necesidades del mundo digital y sobre todo ahora que con esta pandemia pues la realidad de todos ha cambiado y las formas de trabajar también han cambiado.
¿Por qué te digo esto? Porque nuestro Código Sustantivo del Trabajo establece un principio que se llama el principio de territorialidad. Lo que significa ese principio de territorialidad es que la ley laboral colombiana va a aplicar a todas las prestaciones personales de servicio que se lleven a cabo dentro del territorio nacional. Entonces, con el tema de los nómadas digitales tenemos un riesgo desde el punto de vista laboral, porque aunque tenga, por ejemplo, un contrato en México, por poner un ejemplo, y esa persona con su contrato vigente en México tenga un familiar en Colombia y se quiera venir aquí a Bogotá y se quiera quedar un año trabajando desde acá, pues la verdad es que desde lo laboral la compañía mexicana enfrenta un riesgo porque eventualmente esta persona podría alegar válidamente que le aplica la ley laboral colombiana. Entonces tenemos un conflicto de normas donde una misma persona puede beneficiarse de la ley mexicana en este ejemplo y a su misma vez de la ley colombiana por este principio de territorialidad. Eso desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista migratorio, pues un permiso de turismo solamente limita a su titular a realizar actividades de descanso y esparcimiento. Si la verdad y en la realidad es que esta persona pues va a hacer turismo, pero al mismo tiempo va a trabajar así sea remotamente, se está excediendo de las actividades autorizadas por su visa o su permiso y podría eventualmente ser acreedor de una sanción por parte de Migración Colombia. ¿Y Migración Colombia cómo se entera? Si esta persona, por ejemplo, trabajando, tiene un accidente y tiene que ir a una clínica, a un hospital, y cuando le preguntan, bueno, ¿y a usted qué le pasó? No, pues me caí porque estaba con el cable del computador, estaba trabajando, lo que sea, y la persona de alguna forma deja entrever que lo que estaba haciendo era realmente trabajo, pues la clínica o el hospital, por el solo hecho de recibir al extranjero, tiene que reportar que lo recibió, con qué tipo de visa o qué tipo de permiso y reportar cuál es el incidente. Usualmente bajo esas circunstancias es que Migración tiene visibilidad porque esos reportes se hacen todos a través de la plataforma CIRE y cuando Migración entra a revisar qué fue lo que pasó, terminan llamando al extranjero a un proceso de descargos migratorios y terminan poniéndole una multa. Entonces, el tema, como te digo, es complicado. Todos esperamos y estamos a la espera que salgan normas laborales que se acompasen con las necesidades del mundo digital y de estos nómadas digitales, pero por ahora esa es una situación no cobijada por nuestra ley de forma expresa y que puede generar más riesgos que ventajas para las compañías contratantes. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, no, Alexandra, muchísimas gracias. Vale. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre estos tipos de visa que estamos revisando? Bueno, sigamos adelante. Si tienen preguntas, me interrumpen. Siguiendo con los tipos de visa que permiten trabajar en nuestro país, tenemos también otra visa que se enmarca dentro de la visa de migrante y es la visa de cónyuge. La visa de cónyuge es aquella que se le otorga al extranjero que sea cónyuge o compañero permanente de un colombiano. Al igual que la visa Mercosur, este tipo de visa genera grandes ventajas para su titular porque le permite desarrollar cualquier actividad dependiente o independiente en nuestro país y la vigencia de la visa no está condicionada a que exista un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios y la persona tiene mayor libertad en cambiar de trabajos o cambiar de actividad sin necesidad de modificar la visa de la que sea titular. Las visas de cónyuge las otorgan usualmente hasta por 3 años y cuando hay titularidad continua e ininterrumpida por 3 años, también pueden optar por una visa de residente. Otra de las visas que permite trabajar es una visa súper especial y les digo, es tan especial que yo en mi experiencia nunca la he tramitado, pero se las voy a compartir igual y es la visa de Alianza del Pacífico. Esta es una visa que se enmarca dentro de la categoría de visas de visitante y está pensada para aquellos jóvenes entre 18 y 30 años
que sean nacionales de ciertos países, Perú y Francia, que vengan a Colombia de turismo y que quieran trabajar para costearse los gastos de su viaje. Imagínense esto más bien como una persona que viene de mochilera de alguno de estos países y dice, no, pues yo me voy a Colombia a conocer todo el país, pero pues yo voy a ir trabajando que mesero o haciendo cualquier cosa como más bien un trabajo no calificado para yo poder subsistir y garantizarme mis gastos de viaje. Esta es una visa especialísima, tiene restricciones de nacionalidad, tiene limitantes por el lado de la edad y adicionalmente solo se puede tramitar a través de consulado fuera de Colombia. Y estas visas las dan solo por un año. Entonces, pues en estricto sentido es una visa que permite trabajar, pero bajo unas condiciones muy especiales que realmente en la práctica pues poco se ve. Y ya finalmente, como les venían diciendo en todas estas últimas 2 diapositivas, tenemos la visa de residente. La visa de residente es una visa que, como su nombre lo indica, otorga una residencia indefinida a su titular. ¿Cuáles son las ventajas de esta visa? Que también permiten desarrollar cualquier actividad en el país sin ninguna restricción, pero además siendo esta una visa con vigencia indefinida. Entonces, esto es una visa muy ventajosa, muy conveniente para los extranjeros, porque de alguna forma ya les da la tranquilidad que aunque no sean colombianos, pueden permanecer en nuestro país de forma indefinida, desarrollando cualquier actividad lícita en Colombia. Para la visa de residente se puede acceder por varias vías. Ya les comentaba, acumulación de tiempos con algunos tipos de visa de migrante, por ser padre o madre nacional colombiano, por el hecho de tener padres colombianos por adopción también. Y finalmente esta es una visa que le permite a cualquier persona desarrollar cualquier actividad. Entonces, y tenemos evidentemente la otra vía que es los venezolanos que sean titulares del permiso por protección temporal. Pueden eventualmente acceder a la visa de residente. Cuando hablamos de visas de trabajo, son 5 años continuos e ininterrumpidos de titularidad. Cuando hablamos de visa de cónyuge, 3 años continuos e ininterrumpidos. Cuando hablamos de visa Mercosur, 2 años continuos e ininterrumpidos. Cuando hablamos de permiso por protección temporal, digamos que el estatuto dice, pues por acumulación de tiempos, no dice gran cosa, pero creemos que son 5 años. Esta visa es ya el paso final de la transición de los venezolanos con permiso por protección temporal al régimen ordinario migratorio y es el que les va ya a regularizar de forma definitiva su situación en nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas 2 visas de migrante y Alianza del Pacífico, pero por sobre todo de la de residente, que es la que en este momento creo que es la que más nos importa para los efectos de la transición de los venezolanos con permiso por protección temporal. Bueno, si no hay preguntas, antes de seguir con la siguiente diapositiva, les quiero contar que en general las visas en Colombia van a estar vigentes y se van a poder renovar mientras subsistan las causas que dieron lugar a estas visas. Ahora bien, cuando el extranjero sale de Colombia por determinados periodos de tiempo, la visa puede cancelarse de forma automática por no estar en el país. Entonces, cuando hablamos de visas de migrante, sea cual sea la categoría de visa que tenga o la subcategoría de visa migrante que tenga la persona, si el extranjero se ausenta del país por 180 días continuos, automáticamente su visa queda cancelada. Y para los titulares de visa de residente, si se ausentan del país por 2 años continuos, la visa automáticamente también queda cancelada. Eso creo que es un tema súper importante para que lo tengan en cuenta al momento de asesorar a sus usuarios
sobre las visas y su permanencia o no en nuestro país. Bueno, siguiendo entonces, si no hay preguntas, les quiero contar y que entremos a revisar cuáles son las generalidades para el trámite de visas. Y creo que aquí es donde debe estar el foco en este momento, porque una cosa es lo que dice la resolución migratoria y otra es la que está pasando en la práctica. Entonces, en términos generales, ¿qué debo hacer si quiero tramitar una visa? Pues lo primero, que tengan presente que el trámite es el mismo para todos los tipos de visa. El proceso que se debe llevar a cabo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores va a ser exactamente el mismo. La primera fase de este proceso de obtención de visas es evidentemente la obtención de toda la documentación que se requiera para el trámite. En la resolución 6045 del año 2017 encuentran artículos donde explícitamente se establecen qué documentos se deben aportar para tramitar cualquiera de los tipos de visas que están allí dispuestos en esa regulación. Entonces, el primer paso debe ser siempre preparar estos documentos, preparar toda la información y tenerlos escaneados en un archivo en PDF que no exceda cierto número de páginas y cierto peso que en la página de la Cancillería les indican para poder cargarlo junto con la solicitud de la visa. En este primer punto yo les quiero compartir que en los últimos meses hemos visto en la práctica que si bien la resolución establece ciertos documentos, los funcionarios de visa en realidad están pidiendo muchos más de los allí establecidos. Y la verdad es que viendo las normas migratorias observamos que los funcionarios tienen amplias facultades discrecionales que les permiten pedirle a los solicitantes de visa todos y cualquiera de los documentos que ellos estimen convenientes y necesarios para poder hacer el estudio de la solicitud, incluso si estos documentos no están establecidos en la resolución migratoria. Y la verdad es que en efecto lo estse pidiendo y se está volviendo una práctica común que recibamos requerimientos de información donde los funcionarios nos piden documentos adicionales. Yo les comparto que estos documentos adicionales suelen ser copia del diploma o del título profesional apostillado. Para el caso de renovaciones de visas de personas que ya se encuentran en el país, están pidiendo certificado de pagos de aportes al sistema de seguridad social de los últimos 6 meses. Y para los que están tramitando las visas por primera vez, les están incluso pidiendo un seguro médico. Entonces, esto se los cuento y se los comparto porque en la medida en que lo puedan hacer, yo les recomiendo y les sugiero que además de los documentos que diga la regulación migratoria, pidan estos otros documentos a sus usuarios extranjeros y aportémoslos desde un inicio para evitar dilaciones en el proceso migratorio, ya que cada vez que un funcionario les pide información por vía de requerimiento de información, el proceso de estudio vuelve y empieza y esto puede tardarse semanas en ser resuelto. Entonces, una vez que ya tengan todos los documentos que se requieran para el tipo de visa que van a tramitar, debemos proceder con la solicitud formal de la visa. Las solicitudes de visa deben presentarse todas de forma virtual a través de la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando ustedes entren a esa plataforma, van a ver que en el menú principal hay una opción que dice visas, entran por allí y ahí va a haber un botón que diga solicite aquí su visa. Cuando den clic en ese botón, les va a aparecer automáticamente un cuestionario o formulario donde deben diligenciar toda la información y al final les pide adjuntar los documentos soporte para que quede la solicitud de visa formalmente presentada. Para todos los tipos de visa, con algunas excepciones que ya les voy a contar, se debe pagar una tarifa gubernamental para el estudio de la solicitud de la visa y esa tarifa gubernamental por regla general son $52. Solo hasta el momento en que se realice el pago de los $52
va a empezar el proceso formal de estudio de la solicitud de la visa. Las excepciones a esto es que hay ciertos países con los que Colombia también tiene reciprocidad y no se les cobran tarifas gubernamentales. Ejemplo, Ecuador, Japón y España, para que lo tengan presente. Ahora, cuando estén llenando ese formulario, ya en uno de los últimos pasos, si no es que es el último, en el formulario les van a pedir indicar a través de qué oficina desean que se haga el estudio de la solicitud. Y esto no está escrito en ningún lado, pero se los cuento, y es que uno de los lineamientos nuevos que ha implementado la Cancillería desde que empezó el COVID-19 con la finalidad de redistribuir las cargas de trabajo entre todos los funcionarios, es que si un extranjero está en Colombia, obligatoriamente tenemos que poner en el formulario que la visa se tramite ante la oficina de visas en la ciudad de Bogotá. Pero si el extranjero se encuentra fuera de Colombia, necesariamente tenemos que indicar que la solicitud sea procesada ante el consulado de Colombia más cercano y allí seleccionan qué consulado lo debe tramitar. Esto es en estos momentos clave e importantísimo porque si no lo hacemos así y el ministerio, el funcionario del ministerio, perdón, cuando entre a revisar los documentos vea que en el último sello migratorio estampado en el pasaporte del extranjero es una salida de Colombia y un ingreso, por ejemplo, a Perú, nos van a inadmitir la visa de forma inmediata pidiéndonos que tramitemos la visa ante el consulado de Colombia en Lima, en este ejemplo. Entonces, es importantísimo revisar dónde se encuentra ubicado el extranjero para diligenciar correctamente este formulario de solicitud de visa. Una vez hagamos el pago, si nos vamos a la letra de la resolución, los funcionarios tienen 5 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de la visa. En estos 5 días hábiles o al cabo de estos 5 días hábiles pueden pasar 3 cosas o 4 cosas. La primera, que la visa sea aprobada, en cuyo caso pues nos fue súper bien, se pagan las tarifas gubernamentales para la expedición de la visa y ya estamos a un pasito de terminar el proceso migratorio. Otra posible decisión es que no me aprueben, pero me requieran información. Entonces les llega un correo que dice visa requerida. Entonces en ese mensaje ustedes van a recibir el detalle de cuál es la información o documentos adicionales que requiere el funcionario para poder continuar con el estudio de la solicitud de la visa. Si reciben una solicitud de requerimiento, lo que deben hacer es ingresar nuevamente al formulario de solicitud de visa y cargar en el paso final, adjuntar los documentos adicionales que les estén solicitando. Otra de las posibles decisiones es que la visa la inadmita. La inadmisión suena terrible, pero realmente no es tan terrible, porque la inadmisión es una decisión que lo que implica es que nos toca volver a pagar el estudio para volver a empezar. La inadmisión normalmente se da por temas de forma, a veces se da porque los funcionarios no encuentran los documentos que nos pidieron y en ese caso pues no tendríamos limitación para iniciar el proceso migratorio de forma inmediata, lo cual al final del día es incluso una ventaja porque pues no tenemos limitaciones ni restricciones asociadas a la inadmisión. Pero la cuarta posible decisión sí es la negación o rechazo de la visa. Ese sí es el peor escenario, porque si eso llega a pasar, la persona no podrá tramitar una nueva visa colombiana en el plazo en los próximos 6 meses. Entonces, pues, ojalá nunca les pase. Realmente, en mi experiencia, solamente lo he visto 2 veces. Y cuando el ministerio rechaza una solicitud es porque tiene graves indicios de un posible fraude o de falsificación de documentos. Veo que me están preguntando el número de la resolución. María Estela hace la 6045 del año 2017. Entonces, asumiendo que ya hemos surtido los requerimientos en caso de que hubiese requerimientos y ya tenemos la visa aprobada,
El paso siguiente es proceder con el pago de las tarifas gubernamentales para la expedición de la visa. Dependiendo del tipo de visa que se trate, la tarifa de expedición va a ser diferente, teniendo en cuenta, ojo, las excepciones que ya les conté, de aquellos países con los que tenemos reciprocidad y no les cobramos las tarifas gubernamentales para la expedición de la visa. Como ven, y hasta este punto, uno diría, pues según la resolución, los temas de visa se van a tardar 5 o 10 días máximo, asumiendo que me hagan un requerimiento de información, yo aporto los documentos y a partir de allí vuelven a contar los 5 días hábiles y ahí el proceso debe terminar. Y eso realmente estaba siendo así hasta marzo del año pasado que empezó la pandemia y pues realmente pareciera que los funcionarios o hay menos funcionarios o la organización de trabajo no le ha permitido a la Cancillería cumplir con estos plazos cortos que establece la resolución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Está pasando que se están acogiendo a un artículo de la resolución 6045 que dice que las solicitudes de visas se entienden desistidas entre los 30 días siguientes a que se realice el pago del estudio. Esa norma inicialmente lo que estaba pensada era para que si yo recibo un requerimiento y yo no lo contesto dentro de ese plazo, pues me toca volver a empezar. Y la verdad es que los funcionarios están cogiéndose de esa norma para extenderse todo lo que puedan para hacer el estudio y la aprobación de las visas. Entonces, en la práctica estamos enfrentando situaciones donde la Cancillería se está demorando 30 días o más en responder las solicitudes de las visas. Si eso les llega a pasar, lo que yo he logrado concluir y hacer de forma exitosa es presenten PQRs. Si han pasado más de 5 días hábiles y no tienen respuesta, por la misma página de la Cancillería, entren y presenten una PQR individual por cada visa que estén tramitando, con el número de solicitud de la visa, buscando llamar de alguna forma la atención del funcionario que tiene ese proceso de visa donde ya se vencieron los 5 días hábiles y no hemos obtenido respuesta. Eso como mecanismo para de alguna forma tratar de generar algún tipo de presión en los funcionarios para que estudien las solicitudes a tiempo y les den respuesta. Y esto se los recomiendo porque a mí ya me ha pasado que los funcionarios no revisan la solicitud de la visa, llegan los 30 días calendario que les contaba y la plataforma automáticamente me desiste la solicitud y me toca volver a empezar. Entonces es un mes que perdí y una plata que me toca volver a pagar porque el funcionario no entró a revisar. Y desafortunadamente no tenemos cómo apelar estas decisiones para que me consideren la solicitud inicialmente presentada. Entonces, eso se los doy como tip, eso es súper importante para que lo tengan presente. Ya cuando la visa es aprobada y hayamos pagado las tarifas gubernamentales para la expedición de la visa, nos va a llegar un correo con la visa publicada. La visa publicada es un documento en PDF con un código QR donde están todos los datos de solicitud de la visa. Esta visa electrónica, en principio, debe ser estampada en los pasaportes de los extranjeros. Entonces, en condiciones normales, ¿cómo hacíamos esto? Imprimíamos la visa electrónica, íbamos con el pasaporte y con un poder que nos tenía que dar el extranjero si lo hacíamos en calidad de apoderados o iba directamente el extranjero al consulado o a la oficina de visas en la calle 100 aquí en Bogotá y con esos documentos, el funcionario imprimía la calcomanía de la visa y se la pegaba al pasaporte. Desde que empezó la pandemia, el trámite de estampado de etiquetas de visa se encuentra suspendido y realmente no hay miras sobre cuándo podemos estimar que estos procesos se reanuden. Y si me preguntan, yo realmente creo que por todo el tiempo que ha transcurrido, cuando este trámite reanude, yo no creo que esté impuesta la obligación para las personas
que hayan obtenido visas de marzo a la fecha en que se reanude el trámite de estampar las etiquetas, porque no va a haber forma ni tiempo de poder ponerse al día con esas etiquetas de visa. Entonces, por ahora la recomendación para que le den a sus usuarios es que cuando tengan la visa electrónica la impriman y la guarden dentro de su pasaporte, porque por ahora ese va a ser el único documento oficial con el que van a contar. Este es a grandes rasgos el proceso que se debe seguir para tramitar las visas. No sé si tengan alguna pregunta frente a este proceso que les acabo de explicar. Una pregunta, en caso de que no tenga el pasaporte con la estampilla de la visa, ¿le va a generar algún problema para algún trámite o simplemente con la fotocopia ya puede pues acceder a? No, con la copia de la visa electrónica pueden hacerse todos los trámites que se requieran, no habría ningún inconveniente. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieren que sigamos. Si quieres, continúa, Alexandra. Sí, voy a seguir. Entonces, ya habiendo revisado las generalidades del trámite de visas, les quiero contar unas obligaciones migratorias que surgen cuando tenemos personas con visas. Entonces, independientemente de la actividad que vaya a realizar el extranjero, si va a trabajar, si es un turista y se va a hospedar en un hotel, si va a recibir atención médica en alguna clínica u hospital, si va a viajar, la persona que vaya a tener esa interacción con el extranjero, lo primero que debe hacer es verificar el estatus migratorio. Y ese estatus migratorio se verifica pidiéndole copia de la visa. Porque como les decía, no todas las visas autorizan a realizar cualquier actividad en nuestro país. Entonces, la persona o la entidad que vaya a interactuar con este extranjero, lo primero que debe hacer es verificar el estatus migratorio. Y nosotros como abogados, cuando los vayamos a asistir, también debemos verificar el estatus migratorio para poder dar la orientación que requiera nuestro usuario pro bono. Otra de las obligaciones importantes que surgen de la interacción con los extranjeros son los reportes en las plataformas CIRE y plataformas RUTEC. La plataforma CIRE es una plataforma de Migración Colombia donde se debe reportar la interacción con los extranjeros. Y la plataforma RUTEC es la plataforma que es del Ministerio de Trabajo, donde se deben reportar los extranjeros que realicen actividades económicas en nuestro país. ¿Quiénes hacen el reporte? Las entidades que tengan la interacción con estos extranjeros, no el extranjero. Entonces, la entidad que vaya a tener la interacción debe contar con un usuario y una contraseña vigente en estas plataformas y hacer los reportes dentro de los plazos que establezca la ley. Para nosotros como abogados, pues les cuento esta obligación para que la tengan presente en caso que la entidad contratante o la entidad con la que vaya a interactuar el extranjero les pide información para hacer estos reportes. Son necesarios, son legales y pues hay que hacerlos. Otra de las obligaciones migratorias es el reporte de cambios de actividades, ocupaciones u oficios. Estos reportes se deben hacer en estas plataformas que les acabo de contar cuando un extranjero cambie de actividad, cambie de cargo, cambie de ocupación. La entidad que interactúe con ellos debe reportar estos cambios en las plataformas CIRE y RUTEC. Si estamos ante visas de trabajo, únicamente migrante trabajador, tengan en cuenta que la empresa o entidad contratante tiene la obligación de cubrir los gastos de repatriación del extranjero y de su grupo familiar
cuando ocurra la terminación o cancelación de la visa. Eso con independencia que el extranjero haya sido contratado en Colombia. Es decir, si yo soy extranjera y tenía una visa de trabajo con la empresa A y recibo una oferta de trabajo con la empresa B y yo estando en Bogotá me vinculo con la empresa B y mi visa de trabajo luego termina con visa B, es cancelada y yo me quiero ir a mi país de origen, la empresa B, así. Alexandra, se apagó tu micrófono. Ya, ¿me oyen? Ahora sí. Entonces les decía que así la empresa B que me había contratado a mí en Colombia, mi visa se termina, ellos tienen que asumir mis gastos de traslado míos y de mi familia al país de origen si yo me quiero regresar a mi país de origen. Entonces, eso ténganlo en cuenta por si sus usuarios pro bono están en alguna de esas circunstancias. Otra de las obligaciones que tenemos que tener en cuenta es el traspaso de visa. El traspaso de visa se puede realizar en varias situaciones, pero básicamente las que más vemos en la práctica son tres. La primera, cuando una persona es titular de una visa de trabajo y continúa vinculada en la misma organización, pero va a cambiar de cargo. Ese cambio de cargo hay que reflejarlo en la etiqueta de la visa. Entonces se lleva a cabo el proceso de traspaso mediante el cual la Cancillería vuelve a reimprimir la etiqueta cambiando solamente el nombre del cargo. Otra situación en la que se tiene que hacer el traspaso de visa cuando soy titular de una visa de residente que como ya vimos es una visa indefinida, pero las calcomanías tienen fechas como de expiración en 5 años. Eso no significa que la visa se vaya a vencer, pero sí significa que en 5 años el extranjero debería ir a Cancillería a que le cambien la calcomanía de la visa. Esa obligación subsiste para mantener los registros de extranjeros actualizados, si las personas pues con el paso del tiempo la fotografía esté acorde al aspecto físico de la persona. Entonces eso se hace a través del traspaso de visa. Y otra de las circunstancias comunes donde vemos que se traspasa la visa es cuando se pierde el pasaporte o se daña o se le acaban las páginas al pasaporte, pues hacemos un traspaso para cambiar el número del pasaporte y que la visa sea transferida al nuevo pasaporte. El proceso de traspaso, solo para contarles rápidamente, se debe surtir en un proceso igualito al que les conté hace un rato, con la diferencia pues que las tarifas gubernamentales son significativamente más económicas. Y la última obligación con la que creo que deben tener en mente es el cambio de domicilio. Cada vez que un extranjero cambia de lugar de residencia dentro del país, debe informárselo a Migración Colombia. Y esto es porque los extranjeros tienen la obligación de mantener su información personal actualizada en Migración Colombia. Si la persona se muda, lo que hay que hacer es una cartica muy sencilla que se radica en la parte de correspondencia de Migración Colombia con la información de la nueva dirección de residencia. La verdad es que los sistemas de Migración Colombia se han digitalizado mucho. No tengo claro si los temas de residencia ya están siendo digitales, pero así no lo sean y sea una carta que quede archivada en correspondencia, importante cumplir con la obligación y tener el soporte de que se cumplió con esta obligación por si el día de mañana Migración los va a revisar o auditar, podamos demostrar que hemos cumplido con la obligación de reportar el cambio de domicilio. ¿Tienen alguna pregunta frente a estas obligaciones migratorias? Bueno, si no hay preguntas, sigamos con la última parte que les tengo preparada para hoy sobre recomendaciones y buenas prácticas migratorias al momento de tramitar las visas. La primera recomendación que les doy es que inicien el trámite al menos con 2 meses de anticipación para que tengan tiempo suficiente para obtener los documentos y presentar la solicitud de la visa.
Uno de los lineamientos que tiene Cancillería, que tampoco están escritos en ningún lado, pero los hemos podido conocer porque nos han inadmitido visas bajo esos argumentos, es que cuando uno va a hacer una renovación de visa, en principio solo está autorizado para tramitar la renovación faltando 30 días para el vencimiento de la visa que tenga. Como les digo, eso no está escrito en ningún lado, pero a nosotros nos han inadmitido visas bajo ese argumento, lo que nos lleva a concluir que el lineamiento de Cancillería es que las visas solo se pueden renovar faltando 30 días para el vencimiento de las visas. Eso ténganlo presente también cuando vayan a hacer sus trámites migratorios. Lo segundo es que cuando preparen los documentos que vayan a anexar a las solicitudes de visa, tengan en cuenta que hay unos límites en número de páginas y unos límites en cuanto al peso del archivo para que cuando lo carguen no tengan problemas en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra de las recomendaciones que les doy, como ya les había comentado, es en la medida de lo posible aportemos los documentos adicionales que sabemos que los oficiales de visa están pidiéndole a los extranjeros para disminuir los riesgos de requerimientos de información y hagamos en la medida de lo posible los trámites de visa mucho más ágiles. Otra recomendación que les doy es advirtamos a nuestros clientes sobre la posible necesidad de requerir tramitar salvoconductos. Para los que no sepan, el salvoconducto es un tipo de permiso que otorga Migración Colombia para evitar que un extranjero incurra en permanencia irregular. Entonces, un extranjero incurre en permanencia irregular cuando, siendo titular de una visa, la visa se le vence y su permanencia en el país excede el tiempo de vigencia de su visa. Esos días que excedan el tiempo de vigencia de la visa se entiende como permanencia irregular y la permanencia irregular es una infracción migratoria que da lugar a multas. Entonces, para evitar que los extranjeros incurran en permanencia irregular, hay unos permisos que se llaman salvoconductos que otorga Migración Colombia. Migración Colombia puede dar dos tipos de salvoconducto. Salvoconducto de permanencia, que como su nombre lo indica es para permanecer regular en el país por un tiempo adicional, usualmente lo dan por 30 días, o un salvoconducto de salida, que te lo dan por 3 días para que la persona compre un tiquete y se vaya al país. Cuando estamos haciendo trámites de renovación de visas, que es donde enfrentamos el riesgo de que una visa se venza y que la permanencia del extranjero se extienda en nuestro país, es cuando enfrentamos pues este riesgo que les acabo de mencionar. Teniendo en cuenta los demorados, lo demorado que están los procesos de obtención de visas por parte de Cancillería, recomendemos a los clientes o advirtámosles a los clientes más bien que eventualmente puede existir la necesidad de tramitar un salvoconducto para que no incurran en permanencia irregular. Y ojo que si una persona incurre en permanencia irregular, interrumpe el tiempo de titularidad de una visa, luego la cuenta del tiempo que se debe acumular para una visa de residente vuelve y empieza. Entonces no solamente el riesgo de multa, sino el riesgo de perder el tiempo de permanencia ya acumulado. Para tramitar estos salvoconductos son trámites personales que tienen que hacer los extranjeros ante Migración Colombia. Y nuevamente por pandemia, Migración, para controlar el aforo, estableció la necesidad de obtener citas previas para cualquier trámite migratorio. Y allí quedan incluidos evidentemente los salvoconductos. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente en la plataforma de Migración Colombia la disponibilidad de citas es muy poca y nos ha tocado con nuestros clientes tener que viajar a otras ciudades donde hay citas disponibles para poder tramitar los salvoconductos. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática práctica, es que recomendamos advertir a los clientes sobre la posible necesidad de tramitar salvoconductos para que si faltando 4 o 5 días para que se le venza la visa no se tienen respuesta, no les llevemos la sorpresa de que eventualmente le toque viajar a otra ciudad para sacar ese salvoconducto. Otra de las recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta es que recuerden
que, como para los trámites migratorios ante Migración Colombia se requiere una cita, gestionemos la cita para el trámite de la cédula de extranjería con tiempo. Con tiempo a partir de que la visa electrónica sea publicada, porque para poder gestionar esa cita debemos aportar copia de la cédula. Pero hagámoslo con tiempo y no esperemos a que el extranjero nos confirme cuando puede, porque puede que cuando él pueda ya no hayan citas disponibles en Migración Colombia. Y por último, y no menos importante, que es algo que no hemos conversado en la mañana de hoy, pero se los dejo aquí al final para que lo tengan en cuenta, es que debemos verificar siempre la profesión del extranjero para garantizar que haya un ejercicio regular de la profesión. En Colombia existen más de 60 profesiones reguladas por distintos consejos profesionales y cada profesión pues tiene su regulación, su norma especial que las regula. Los consejos profesionales en los últimos años se han vuelto mucho más activos en revisar si los extranjeros y los colombianos que sean titulares de estas profesiones la ejercen de forma regular. Entonces, si tenemos un extranjero que viene a trabajar, ojo, revisemos qué profesión tiene, revisemos los requisitos que disponga el consejo profesional que regule su profesión para que evitemos hacer al extranjero incurrir en permanencia irregular que le puede dar lugar a posibles multas por parte de estos consejos. Bueno, hasta aquí van las recomendaciones y las comentarios que les tenía preparados para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, sé que nos quedan 15 minuticos, si los quieren aprovechémoslo y si no, pues podemos dar por terminada la sesión. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Yo sí tengo una pregunta. Me Claro, gustaría Lucía. saber la diferencia entre terminación o cancelación de la visa. Vale, mira, realmente en la práctica las visas, la cancelación genera la terminación de la visa, digamos que esa es la regla. Tenemos que tener en cuenta que una visa se puede cancelar anticipadamente cuando la persona ha incurrido en infracciones migratorias, cuando la visa, las causas que dieron lugar a la visa finalizan antes de su vencimiento, son circunstancias que dan lugar a la cancelación automática de la visa. La terminación en sí misma lo que es que la visa ya se venció y se acabó. Y en teoría cuando hay una terminación y hablamos de terminación como el género, es porque ya la visa cesa sus efectos para el extranjero. Listo, vale, gracias. Con gusto. Veo que tengo una pregunta por el chat. Olga pregunta si para el trámite de cualquier visa de migración solicita soporte de ingresos. Realmente no para cualquier trámite de visa. Para las visas de trabajo se requiere soporte de ingresos, pero de la empresa que patrocina la visa y no del extranjero. Para las visas de profesiones independientes sí se requiere soporte de ingresos del extranjero. Y eventualmente de forma discrecional bajo las visas de cónyuge o visas de residente por ser padre nacional colombiano, Cancillería podría eventualmente pedir que se aporte ese soporte de ingresos. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, Alexandra, no, creo que ya es todo. Entonces, pues te queremos agradecer tu asistencia. Creo que fue una presentación pues muy clara. Te vamos a pedir, por favor, si nos puedes compartir la presentación para enviársela a los participantes. Y bueno, mil gracias a todos los asistentes. Recuerden que el próximo miércoles tendremos la siguiente conferencia sobre temas de salud. Entonces, pues los esperamos en esta próxima conferencia. Vamos a estarles compartiendo próximamente el link de inscripción. Mil gracias a todos y les deseamos un feliz viernes. Lo mismo, chao. Gracias, chao.